Uno de los asesinos más famosos de la historia, ¿John Wilkes Booth? asesinó a uno de los presidentes más importantes de Estados Unidos. Y se salió con la suya. Y Booth escapó. Una momia que desapareció misteriosamente puede tener la respuesta. No lo creo. Pero solo si logro encontrarla. Soy arqueólogo y experto en momias. Rami Romani. A lo largo del mundo, la Tierra devela a sus muertos. No puede ser, Pedro, mira esto. Gracias al avance de la tecnología, es posible desenterrar momias a diario. Parece una escena del crimen acuática. Estas momias guardan secretos impresionantes. No puede ser. ¿Qué es esto? Invaluable. Si sabes cómo descubrirlas. Esto lo cambia todo. Esto es... Momias al descubierto. En la década de 1920, una momia comenzó a aparecer como una atracción popular en espectáculos itinerantes a lo largo de Estados Unidos. No había nada especialmente llamativo sobre esta momia, excepto su supuesta identidad. John Wilkes Booth. El expositor afirmaba que después de matar a Abraham Lincoln, Booth no fue asesinado por los soldados. Ellos sostenían que Booth escapó y vivió sus días bajo varias identidades falsas. Nadie ha podido confirmar si la momia era realmente Booth, porque a finales de la década de 1970 desapareció. Si logro revelar la identidad de la momia, puedo probar si el asesino más famoso del mundo se salió con la suya. En la ciudad de Washington hay un hombre que dice que Booth se escapó y que los libros de historia se equivocan. Me reuniré con Nate Orlowick, quien lleva investigando la teoría del escape de Booth por más de 4 décadas. Desde la década del 90, Nate ha trabajado con los descendientes de Booth para conseguir permisos para realizar un examen de ADN al cuerpo del hombre que el gobierno dice pertenecer a Booth. Hasta ahora, los tribunales han impedido todos los intentos. Empezaremos por donde comenzó todo, en el Teatro Ford. Me da escalofríos ver todo esto y pensar que hace 150 años Abraham Lincoln, uno de los presidentes más increíbles del país, estaba sentado tranquilamente aquí en este lugar. Todos conocemos la historia oficial. Lincoln estaba en el Palacio Presidencial y el guardia no estaba. John Wilkes Booth, quien conocía bien el lugar, fue al palco y esperó su momento. Un diálogo gracioso en la obra. Él contaba con la risa del público para aplacar el sonido del disparo. Booth se paró detrás de Lincoln, apuntó su arma hacia la cabeza del presidente y apretó el gatillo. Luego Booth caminó por aquí hacia adelante, se subió al borde del palco y saltó hacia abajo. Aterrizó con su pierna izquierda y se la quebró. Incluso a pesar de eso, él pudo trasladarse a lo largo del escenario y salió a la calle, donde un caballo lo esperaba. Y se subió al animal y escapó. Según el informe oficial, John Wilkes Booth huyó hacia el sur del Teatro Ford y cruzó el puente hacia la taberna Surratt en Maryland. Él se reunió con su cómplice, David Herold. Ambos recogieron las armas que habían ocultado en la taberna. Después de encontrar un doctor que tratara la pierna de Booth, siguieron hacia el sur. El gobierno federal ofreció una recompensa de $50,000 por la captura, y así comenzó una búsqueda del asesino. El gobierno estaba determinado a encontrar a Booth lo antes posible. Booth y Herold se ocultaron en los bosques al sur de Maryland por 5 días, evitando las tropas federales y detectives que los buscaban. Booth eventualmente llegó a un granero de tabaco, uno muy parecido al de allá. ¿Durante cuánto tiempo se ocultaron? Según la historia que conocemos, ellos estuvieron ahí por 2 días y medio. Y la mañana del 26 de abril del año 1865, las tropas federales dieron con ellos. Ellos rodearon el granero y le pidieron a Booth y a Herold que se rindieran.
Según los testimonios, Harold se rindió, pero el otro hombre se rehusó a salir. Así que el coronel Conger, a cargo del pelotón, ordenó que quemaran el granero. Aún así, el hombre se rehusó a rendirse y entonces el coronel incendió el lugar. Uno de los soldados, un tal Boston Corbett, sintió que debía hacer algo para vengar la muerte de Lincoln. Por eso se acercó a la entrada del granero, puso su arma en un agujero y disparó. La bala le dio al hombre a un costado del cuello, hiriéndolo fatalmente. Y luego el gobierno declaró que ese hombre era John Wilkes Booth. Nate cree que en ese momento el gobierno dio inicio a uno de los encubrimientos más grandes de la historia. Hay una gran cantidad de evidencia que dice que él no era John Wilkes Booth. Nate cree que Booth ya había escapado hacia el sur el día que las tropas llegaron, y el hombre al que mataron solo se parecía al asesino. También cree que la recompensa de $50,000 por la captura del asesino era suficiente motivación como para que los soldados insistieran en que el hombre muerto era Booth. Solo se tomó una foto del cadáver según el informe, pero desapareció rápidamente de los archivos del secretario de guerra Edwin Stanton, junto con 27 páginas del diario de Booth. Hubo rumores que decían que Booth había escapado y que estaban encubriendo la verdadera historia de lo sucedido. Años más tarde, el hijo mayor del fotógrafo dijo que nunca le tomaron una foto al hombre muerto en el granero, porque su cara estaba dañada y no se reconocía como Booth. ¿Qué evidencias tienes que el gobierno haya intentado encubrir? Te las mostraré. El gobierno afirma que Booth fue enterrado secretamente en la antigua cárcel de Washington. Dicen que el cuerpo fue exhumado y que lo movieron 2 veces, pero no existen fotos de esto. Y todos los esfuerzos por realizar exámenes de ADN han sido rechazados. Incluso después de la noticia de la muerte del asesino, los avistamientos de Booth continuaron durante años. En el año 1907, Finis L. Bates, el antiguo fiscal general del estado de Tennessee, publicó sus conocimientos de primera fuente sobre el supuesto escape de Booth. Finis L. Bates fue un abogado muy joven en la década de 1870 en Texas y se hizo amigo de un hombre que se hacía llamar John St. Helen. ¿John St. Helen? John St. Helen era John Wilkes Booth. Esta es una de las pocas copias que aún existen del libro que Bates escribió para informarnos sobre lo que le dijo este hombre. Una noche en el año 1877, St. Helen se enfermó y pensó que moriría. Y le dijo a Bates: mi nombre real es John Wilkes Booth. Luego le dijo que el plan inicial era secuestrar al presidente Lincoln. También le dijo que se reuniría con el vicepresidente Andrew Johnson, quien dijo que, ya que la guerra había terminado, ya no bastaba con secuestrar a Lincoln, tenía que asesinarlo. Johnson dijo: me encargaré de que puedas huir de Washington. Te voy a dar una clave para que uses. La clave es TV Road. En 1916, Frederick Dumont, uno de los soldados del puente de Navy Yard, hizo una declaración jurada de que un capitán les ordenó a los soldados apostados ahí que esa noche debían dejar pasar a la persona que utilizara la clave TV Road. Esto no se supo hasta que el gobierno liberó los registros el año 1935. En el libro, Finis Bates explica que después de que St. Helen confesó haber matado a Lincoln, desapareció. 25 años más tarde, el mismo hombre, que ahora se llamaba David E. George, confesó ser Booth y luego se suicidó. David E. George murió la mañana del 13 de enero del año 1903 envenenado. Incluso dejó instrucciones a quien lo encontrara de contactar a Bates, quien vivía en Memphis, Tennessee. Bates fue y momificó el cuerpo porque creía que era John Wilkes Booth. Espera, Bates le pidió al embalsamador que momificara a David y George. Generalmente, si alguien moría y no tenía familia ni nadie que reclamara el cuerpo, simplemente era enterrado. Pero Bates, cuando fue al lugar, dijo: no se trata de una persona común y corriente. Este no es realmente David y George, y por eso quiero que lo momifiques. Bates hizo que momificaran el cuerpo, y él lucró con el cadáver en ferias y espectáculos itinerantes.
lo que me hace cuestionar la motivación de Bates en todo esto. Aquí tengo una declaración jurada de 6 médicos imparciales quienes examinaron el cuerpo y dicen que el hombre tenía una cicatriz en la ceja derecha, en el pulgar derecho Sí. y la pierna quebrada. Todo esto coincide con la descripción de John Wilkes Booth. Todo esto me intriga, pero tengo un problema, Nate. Esto pasó cuando la momia ya estaba recorriendo Estados Unidos. Probablemente se trata de un simple truco publicitario. Los médicos que hicieron este examen no tenían intereses. Ni siquiera mencionan que se trata de John Wilkes Booth. Simplemente examinaron un cadáver. Había suficiente evidencia que sugería que Booth había escapado y el FBI creó un archivo sobre el asesino. La investigación estuvo activa en el año 1922, 1948 y en el año 1977, pero nunca llegaron a una conclusión definitiva sobre el caso. John St. Helen le dio a Bates un ferrotipo. Era un tipo de foto que se tomaba antiguamente. Y él guardó la foto. Es la única foto que tenemos de él después de su supuesta muerte en el granero. No puedo apreciar bien quién es este hombre. Está dañada y tiene muy mala resolución. Si tuviéramos la original, tal vez podríamos recabar información más definitiva. Pasé muchos años buscando el original y finalmente pude rastrearla hasta una colección oscura en un pueblo muy pequeño en medio de Texas y actualmente se encuentra en algo llamada la colección Swain, en la biblioteca de la Universidad de Georgetown en Washington. John St. Helen y David E. George podrían ser la misma persona. Sus edades e historias se alinean con la teoría del escape de Booth. Pero si voy a encontrar una momia perdida, necesito saber si John Wilkes Booth vivió realmente sus días como John St. Helen y luego como David E. George. Muchas gracias. Necesito encontrar una foto con la mejor resolución posible para comprobar que estos 3 nombres eran la misma persona. La foto original. ¡Wow! Así que esta foto fue tomada 12 años antes del asesinato del presidente Lincoln. En 1877, él le dio la foto a Bates. Fueron 11 o 12 años después. Y si este tipo es John Wilkes Booth, eso cerraría el caso porque si vivía en el año 1877, sin duda no murió en 1865. Nate me ha dado toda la evidencia que tiene que respaldar la teoría de que Booth escapó. Y hay una pieza concreta. El ferrotipo. Mi plan es usar la tecnología de este siglo para resolver un caso de 150 años de antigüedad. Me reuniré con el detective retirado del Departamento de Policía de Nueva York, Roger Rodríguez, experto en reconocimiento facial. Veremos si podemos usar la tecnología de última generación en reconocimiento facial para comparar de manera más precisa a los 2 hombres en las imágenes, la foto de John St. Helen y una de John Wilkes Booth. No tienes idea lo mucho que me impresiona e interesa tu campo laboral. ¿Cómo entraste en esto? Yo comencé en el departamento de policía de la ciudad de Nueva York con patrullaje. Hice más de 20 años de servicio ahí. Pero después del 11 de septiembre, quise seguir mi carrera en tecnología policial y utilizar esos recursos para atrapar criminales. Y me pidieron que montara la unidad de reconocimiento facial. Esta tecnología ha sido una ayuda fundamental para identificar a miles de personas. ¿A miles? Sí. ¿Pero crees que podamos resolver un caso de 150 años? Podemos intentarlo. Pasa a mi oficina. Traje una memoria USB con fotos de alta resolución de John Wilkes Booth y del hombre que dice ser Booth años más tarde. Ese hombre se hacía llamar John St. Helen y más tarde pasó a llamarse David E. George. ¿Cómo funciona realmente este programa? Lo que hace es transformar el rostro de la foto en un código numérico. Se centra en los ojos y el rostro es representado en una serie de números. Luego los algoritmos hacen su magia según la configuración. Veo que esta foto está severamente dañada. Estas herramientas son importantes en este proceso. Ellas hacen que las imágenes sean propicias para el reconocimiento facial. Roger comienza con la foto de John St. Helen, el hombre que dice ser Booth. Él duplica, da vuelta y une el lado no dañado del rostro. Esto crea una imagen de John St. Helen que puede ser comparada con la de Booth. Si tomáramos una foto para identificar a John Wilkes Booth, así es como se vería realmente. Definitivamente, me gustaría observar este registro con más detalle. Después de agrandar las fotos,
Roger usa herramientas especializadas para comparar ambos rostros, buscando rasgos en común al igual que marcas como lunares y pecas. Los rasgos de John Wilkes Booth y St. Helen son similares, pero para poder hacer una comparación objetiva, el programa examinará las fotos como si estuvieran en una rueda de reconocimiento. Roger agrega la foto de John Wilkes Booth a una base de datos pública de 5,000 hombres blancos de la zona de Virginia. ¿Por qué necesitamos 5,000 fotos? ¿Por qué no compararla con un ferrotipo y terminar con esto de una vez? Porque así el programa tiene más muestras para comparar. Debemos obtener resultados según la especificidad. Luego, ponemos la foto en un proceso que se llama búsqueda, en donde se compara el rostro con los miles de la base de datos, incluyendo la de John Wilkes Booth. Según Roger, si la foto de John Wilkes Booth aparece dentro de los primeros 250 resultados, entonces la coincidencia es prometedora. Espera, ¿apareció entre los 3 primeros percentiles de 5,000? Correcto. Esta imagen sin duda levantaría alertas en una investigación porque se encuentra dentro de los primeros 250. Este sistema de reconocimiento facial, ¿cómo funciona en fotos de personas muertas? Echémosle un vistazo a la foto y veamos qué podemos hacer. Aquí vemos la forma de la ceja y la del ojo. Son muy características en ambas imágenes. Considerando que uno de ellos es un cadáver embalsamado. Exacto. El parecido es impresionante. El lóbulo calza perfecto, es el mismo. Y la oreja, la forma del interior es exactamente la misma. Son muy parecidos. Ahora documentamos usando la herramienta de medidas concretas. El espacio entre los ojos están separados por solo un píxel. Esta es una característica única, así que el programa ha identificado similitudes entre ambos individuos. Ahora comparémosla con David y George. Veamos, averigüemos dónde quedó el sujeto. Es imposible que también aparezca. Esto es algo muy sorprendente e interesante. Menos del 1%, es decir, dentro del 0,5%. Si esto es cierto, entonces la momia que recorrió Estados Unidos como John Wilkes Booth podría ser realmente Booth. ¿Esto serviría como evidencia? No. ¿Qué serviría? El ADN. Me parece convincente que John Wilkes Booth, John St. Helen y la momia todos tengan similitudes. Pero finalmente, coincido con Roger. En mi mundo, el ADN es la única prueba definitiva y la única manera para convencerme. Y es por eso que debo encontrar a la momia. La momia desapareció en la década del 70. Así que tengo que seguir su rastro y volver a donde supuestamente vivió Booth, bajo el alias de David E. George. Estoy en Enid, Oklahoma. Aquí es donde él alquiló una habitación a principios de los años 1900 sobre lo que ahora es una tienda de muebles. Aquí es donde murió David E. George y días más tarde su cuerpo fue momificado. El propietario del lugar es un historiador aficionado e investigador llamado Russ Frazee. Tu tienda está asociada con una parte de la historia muy importante. Este es uno de los edificios más antiguos que aún quedan en el centro, construido en el año 1898, como el Hotel Grand Avenue, cercano a cuando Booth o David E. George murieron. ¿David E. George vivió aquí arriba? Sí, si quieres podemos subir ahora. La leyenda dice que David E. George llegó a Enid y que a veces decía que era John Wilkes Booth. Pero quiero saber si la evidencia respalda su declaración. Este solía ser el motel de esa época. Era muy básico. Ni siquiera había agua en las habitaciones de este lugar. Esta es la habitación donde George vivía. En este lugar, mira eso. Así que aquí vivía David E. George. Era su habitación. Es el papel tapiz original. Oh, una botella de licor. En esa época eran buenos bebedores. Así que según tu historia, después de que Booth asesinara al presidente Abraham Lincoln, él huyó
a Texas. Y después él llegó a Enid. Resulta muy difícil seguirle el rastro entre el asesinato y el momento en que llegó a Texas. Él tuvo muchos seudónimos y podía porque en esa época no había registros formales para identificar a la gente. Podía ser quien tú quisieras. David E. George pasó sus noches en tabernas. Cuando se embriagaba, le confesaba a la gente que era John Wilkes Booth. Incluso revelaba detalles del asesinato que no se hicieron públicos hasta el año 1935. Tú creciste en torno a esta leyenda y a esta historia. ¿Cuál es tu opinión? ¿Crees que John Wilkes Booth realmente haya sobrevivido? Bueno, así es. Estuvo en los textos de historia de Oklahoma durante la década de 1960 cuando yo estaba en la secundaria. ¿Dices que el escape de John Wilkes Booth era parte de los libros escolares aquí en Oklahoma? Desde luego. No solo se trata de una historia oral, también es parte de la historia escrita de Enid, Oklahoma. Sí. Quiero ver los documentos sobre David E. George que Raz ha recolectado a través de los años. Esto es de la Sociedad Histórica de Oklahoma, año 1922. Es el testamento que dejó David E. George. 15 de enero, año 1903. Este es un registro de días después de su muerte. La mayor parte del tiempo era agradable y cuando bebía, entretenía a la gente actuando extractos de Shakespeare. Al Shakespeare. beber, sí. ¿Acaso John Wilkes Booth era también un actor? Y al parecer uno muy bueno. 21 de enero, año 1903, del periódico Enid Daily Wave. Los doctores creen que, según los síntomas, él murió envenenado con arsénico autoadministrado. Russ, ¿crees que John Wilkes Booth escapó después de matar a Lincoln? ¿Podría tratarse de un encubrimiento? Claro. Creemos que el gobierno asesinó a otra persona ese día en el granero. Y luego aseguraron que se trataba de Booth. ¿Qué pasó cuando murió David E. George? Bueno, el cuerpo fue trasladado en una carreta, cruzaron la plaza y lo llevaron a la funeraria para embalsamarlo. Y este proceso involucraba inyectarle arsénico al cuerpo. Y así es como se volvió una momia. Sí. ¿Qué le ocurrió a la momia? La gente quería llevarse el cuerpo, pero el embalsamador lo tuvo en la funeraria. Muchos llegaron a Enid preguntando, ¿es el cuerpo de Booth? La gente ya sabía que podía tratarse de Booth. Sí. ¿Y qué pasó con la momia? La vendió a un circo. En ese entonces no había ninguna ley que impidiera algo como eso. Antes de que los cines y la radio se convirtieran en la primera fuente de entretenimiento para el público estadounidense, los espectáculos de fenómenos, los museos baratos y los espectáculos itinerantes giraban por el país. Los clientes pagaban una pequeña suma de dinero para ver estos espectáculos, que incluían mujeres barbudas, tragafuegos y también momias humanas. Aquí tengo muy buenas fotos. Este es él, con su traje ya momificado en la funeraria. Así es como se veía la funeraria. Correcto, sí. Este hombre es el mismo de aquí, en una foto tomada 35 años después, mientras la momia se paseaba por Estados Unidos. Exactamente. Según lo que he visto hasta ahora, la momia de David E. George podría ser realmente la momia de John Wilkes Booth. Si logro encontrar el cuerpo, quiero hacerle pruebas de ADN para ver si se trata de la misma persona. Pero antes, debo saber si la momia podría estar intacta después de todo este tiempo. Sé que el arsénico era usado comúnmente hacia finales del siglo XIX como un agente embalsamador, pero no sé si alguien embalsamado con arsénico podría mantener sus rasgos faciales. Me reuniré con el Dr. John Fritsch, embalsamador principal en la Universidad del Centro de Oklahoma. Aquí tengo algunas fotos. Bien, te pondré al día. Esta de aquí es la foto de un hombre llamado David E. George. Sabemos que murió envenenado con arsénico autoadministrado. Y 35 años después, esta es su supuesta momia, la que giró por el país en espectáculos itinerantes como John Wilkes Booth. Es posible que, después de 35 años, como te muestro aquí en la foto,
la conservación con arsénico haya mantenido el cuerpo con sus rasgos como en la foto? Tengo algunos textos de ese periodo y algunos de ellos son históricos. Sí. Técnicas de embalsamamiento. Arte y ciencia del embalsamamiento. Esto es algo fascinante. Escucha esto. El arsénico es uno de los preservantes más fuertes para tejido animal. Causa una disecación rápida del tejido celular. Es decir, este producto seca los tejidos rápidamente y, como sabes, eso es clave en la preservación Desde a largo luego. plazo. Incluso actualmente usamos formaldehído, nuestro secreto para remover el agua. Así que esta persona se quitó la vida. Sí, Bien, y fue encontrado... inmediatamente. Su cuerpo estaba en buen estado, así que podríamos asumir que el procedimiento que le hicieron fue exitoso. Estos son artículos históricos. ¡Wow! Increíble. ¿Puedo tomarlo? Claro, sí, es una inyección. En esa época era normal embalsamar los cuerpos en casa. Por eso era importante no hacer un desastre, y ellos usaban tubos de drenaje. Los insertaban en las venas y al introducir el fluido con arsénico, también extraían la sangre y la dejaban en un recipiente, y eso lo botaban fuera de la casa. ¿Crees que exista la posibilidad de que esta momia aún conserve sus rasgos faciales? Puede ser posible. Si el embalsamador sabía que esta momia estaría en el exterior por un periodo más largo de tiempo, podría haber usado una concentración de arsénico más alta. Sabemos que el embalsamador pretendía que esta momia fuera una pieza de museo itinerante. Creo que está la posibilidad de que aún exista y conserve su aspecto. Tengo la confianza de que la momia de Booth sigue intacta actualmente. Pero ahora debo encontrarla. Estoy en Austin, Texas. Vine a reunirme con Steve Busty, un expositor de artefactos de espectáculos itinerantes y uno de los mayores coleccionistas de restos humanos del país. Debo averiguar si es que este hombre tiene teorías sobre el paradero actual de la supuesta momia de John Wilkes Booth. Bien, Rami, este es el gabinete de las curiosidades. ¡Wow! ¡Increíble! No puede ser, miren esto. Esta es una momia de Guanajuato. Las propiedades del suelo, combinadas con la región árida tal vez, crearon momias naturales como esta. ¿Qué se necesita para conseguir una momia así? La verdad es que solo debes tener contactos. Aún quedan algunas, pero es mucho más difícil encontrar momias reales. ¿Cómo podría rastrear una momia por mí mismo? Por ejemplo, la supuesta momia de John Wilkes Booth. De todas las exhibiciones, esa era la más famosa. No sé dónde está. La última ubicación conocida fue durante la década de 1970 en Pensilvania, pero aún sigue allá afuera. Es imposible perder una momia actualmente. Tú has conseguido momias, yo solo las estudio. Es diferente. Dime, ¿cómo logras rastrear una momia que estás buscando? Lo primero es recurrir a tus contactos. Debes saber quiénes son los coleccionistas que hay, porque ellos pueden tener estas momias en sus colecciones privadas. Tú tienes los contactos. Esta gente es muy reservada. Ellos no querrán compartir su información con el mundo. Pero yo me contactaré con ellos por ti. Bien. Gracias. Steve, ¿qué encontraste? Sí, claro. Aquí lo tengo. ¿Cómo se llama? ¿Robert? ¿Su teléfono? Ya veo, entiendo. No lo presionaré. Sí, seré muy cuidadoso. Al parecer encontré la momia de Booth. Sí, seré muy cuidadoso. Al parecer encontré la momia de Booth. 40 años. 40 años desde que la vieron por última vez. Si es cierto, bastará con una prueba de ADN para saber si el asesino de uno de los grandes presidentes de la historia se salió con la suya.
Llegamos. Esta es la casa. Veamos dónde nos lleva esto. He tratado de comunicarme con el coleccionista varias veces, pero no ha respondido. Tal vez si golpeo su puerta nos deje entrar. Bien, dijo que sí. Vamos. Seamos respetuosos. Le dije que era una cámara. No creo que le importen dos. Pero seamos respetuosos. Robert, traje las cámaras. Oh, wow. Miren esto. Escucha, cuando me dieron tu teléfono, me dijeron que eras un hombre reservado y que nunca dejas entrar a nadie. Al parecer, eres conocido por no dejar que nadie vea tu colección. Tú eres un egiptólogo profesional, un hombre educado. Y me interesa conocer gente como tú, es todo. Muchas gracias, Robert. A mí también me interesa conocerte. Robert, si no te molesta mi pregunta, ¿cómo te interesaste en esto? Culpo a mi abuela por este interés. Mi abuela solía llevarnos al Museo de Historia Natural de Nueva York y fue amor a primera vista. Finalmente empezó a llevarnos al Museo de Arte Metropolitano y, como sabrás, tienen una colección egipcia magnífica. Sí. Y fue como volver a casa. Eran cosas increíbles. Este es el zapato de una gigante real. ¿Cómo se llamaba? Ella Ewing, ¿Dónde vivía? en Missouri. ¿En qué año vivía en Missouri? 1870. 1870. Los zapatos de una mujer gigante. Robert tiene cosas de todo el mundo. Agradezco que me hayas recibido, Robert. Quiero mostrarte algo. Cualquier coleccionista que valga la pena te dirá que su pieza favorita es la que consigue a continuación. Y a mí me pasa eso. Pero sin duda alguna, este es uno de mis artefactos favoritos. ¿Qué es? Es ¿Te la molesta? corona de un nigromante. ¿Puedo? Es del Tíbet, sí. ¡Wow! Data de 1860. Es de plata, cobre y oro. Está decorada con coral y turquesas. Del Tíbet. Sí, Tíbet. De 1860. Ujú. ¿Y a quién le pertenecía? Le pertenecía a un nigromante, a un sacerdote, porque en el Tíbet los nigromantes eran buenas personas. Ellos eran los hombres que te daban protección, porque tenían poderes para controlar a los espíritus malos. Esto es fascinante y maravilloso. Es una obra de arte, de buena factura. Y no me cabe ninguna duda que todo esto es real. Ujú. Es impresionante, Robert. Escucha, ¿ahora podemos ser amigos? Claro. Somos amigos. Ese es un damaru. Es un tambor. Es muy parecido a los tambores de juguetes actuales. Así es, correcto. ¿Puedo tocarlo? Adelante. ¿De qué siglo es? Del siglo XIX. Es fascinante. Mira las calaveras que tiene. También es de plata. Los tibetanos eran muy buenos trabajando con metal. Un momento. ¿Esto está hecho con cráneos? Sí, 2 cráneos humanos. Pesa 2 kilos. ¡Wow! ¿Cuántos humanos muertos crees que viven contigo o te acompañan en esta casa? Es una pregunta interesante. Nunca nadie me lo ha preguntado. Pero sé la respuesta. De hecho, son alrededor de 208. Tienes 208 restos humanos. Así es. Este cuenta como uno. Aquí hay otra pieza tibetana. Esta la conseguí hace poco tiempo. Es un jarro. ¿Son cráneos? Sí. Uno de los 208 humanos. Uno de los 208 humanos más la esposa y el marido. Todos en una sola casa. Esposa, hija. Esposa, hija. Y marido. Y marido, sí. Es fascinante cómo usaban cráneos y huesos para fabricar piezas que se volvían sagradas. Y está hecho para recordar a los muertos.
Esto no lo hacían porque eran un pueblo sediento de sangre. claro que lo no, hacían no lo porque era. eran sentimentales. Eran muy respetuosos y está en tu colección exhibido con mucho respeto. Sé que esto sonará extraño, pero si esta fuera tu abuela o tu mamá, sería un buen artefacto. Puede ser mucho más respetuoso que arrojarlos a la tierra. Yo también lo creo. Pienso lo mismo. Sigamos adelante, Robert. Te seguimos. ¿Esto es lo que creo que es? Exactamente. Fue hecho en 1950 por un tipo llamado Homer Tate. Sabía que era uno de los artefactos de Es él. una de sus creaciones. Estos son muy famosos, es maravilloso. ¿Esto estuvo en un museo? Así En es, algún momento claro. lo estuvo. ¿Museos Desde luego. baratos? No, no en uno de esos. Pertenecía a un espectáculo. Esos museos son diferentes. Eran del siglo XIX. Y si quieres ver cómo eran los niños diabólicos de esos museos, puedo mostrártelo, pero más tarde. Robert. Sí. Sigamos, Robert. Mi colección también cuenta con una serie de cráneos de Nueva Guinea, de un pueblo indígena. ¿Son cráneos reales? Oh, sí. ¿Es un cráneo de Nueva Guinea? Sí, sí. De hecho, es una mujer muy inusual. La mandíbula iba aquí porque después de que la mujer muriera, ella fue enterrada y el cuerpo se hizo un esqueleto. Desenterraron el cráneo y lo decoraron. La mandíbula se transformó en un collar y se lo dieron a su hijo. Probablemente era la hija o la nieta de la mujer. ¿Puedo tomarlo? Este es un plato de cráneo. También Sí. es de Tíbet. Ellos no tenían mucha madera. Y al hacer eso, honraban a sus ancestros Desde y luego. a los muertos. ¿Con cuánta frecuencia te paseas por tu casa mostrándole tu colección a la gente que nunca la ha visto antes? Tú eres el primero. Yo vine aquí por una razón muy específica. Estoy buscando una momia humana, real. Una muy famosa. ¿Quieres verla? Acompáñame. Finalmente, después de todas esas llamadas y trabajo de detective, Robert sabe que estoy ansioso por ver la famosa momia de espectáculo. Aquí hay muchas habitaciones y nunca sabrás qué te espera detrás de cada puerta. En tus viajes has visto muchas momias, pero dudo que hayas visto algo así. En tus viajes has visto muchas momias, pero dudo que hayas visto algo así. Mi recorrido a lo largo del país, buscando la momia que muchos creen es el famoso asesino John Wilkes Booth, me ha traído aquí, al sótano de uno de los mayores coleccionistas de restos humanos del mundo. Estoy convencido de que la única forma de saber si Booth escapó después de matar a Lincoln es a través de una prueba de ADN a la supuesta momia. Asombroso. Estás viendo una momia a la que con los años han llamado el hombre cola de cerdo o la mujer cola de cerdo. Es inusual y extraño, pero a veces la gente nace con un apéndice, una cola. El trabajo es impresionante. Sí. Pasó de un museo anatómico comercial a otro. Pude rastrear su origen hasta el año 1919 en una exhibición o espectáculo de fenómenos. Sin duda es una momia impresionante, pero no es la momia de John Wilkes Booth. Esta no es la momia que buscaba. He estado siguiendo una historia. Una historia con un valor histórico importante y está relacionada con uno de los presidentes más importantes de la historia de Estados Unidos. Puedo ver por tu reacción que ya sabes perfectamente de lo que estoy hablando. Claro, lo sé.
Y no solo tú has pasado tus noches en vela pensando en la momia de Booth, créeme. La historia termina en Pensilvania, en la década del 70. Ahí la vieron por última vez. ¿Manejas la misma información que yo? Mucha gente quisiera saber dónde está esa momia. Hay mucho interés. Pero nadie conoce su paradero. La vieron por última vez en la década del 70, en Pensilvania. Eso todos lo sabemos. Pero nadie sabe dónde está hoy. Al menos la mayoría no lo sabe. ¿La has visto desde entonces? Así es. Lo admito. La he visto. ¿Y qué fue lo que viste? Vi lo que supuestamente es la momia de John Wilkes Booth. La condición de su piel era excelente. No se equivocan, es una pieza extraordinaria. ¿Está en tu poder? No responderé esa pregunta. No te lo diré. ¿Y sabes quién la tiene? ¿Hay algo que pueda hacer para convencerte de que me lleves a la momia de Booth? No puedo hacerlo. ¿No lo harás porque no puedes hacerlo o porque no quieres? Ambas. La gente lleva varios años buscando esta momia y aún no es el momento. ¿Recuerdas el día cuando viste a la momia? ¿Puedes decirme más sobre él? No, tampoco puedo hablar de eso. No, pero cuando la viste, no lo que estabas... No puedo hacerlo. No puedo. Se acabó la entrevista. Vamos, muchachos. Vamos. Se acabó el tiempo. Vamos. Vámonos. Es un hombre fascinante. Presioné a Robert tanto como pude, y él sabe algo que no está diciéndonos. Tenía 208 restos humanos diferentes en su casa. Robert perfectamente podría ser dueño de la momia de Booth, pero no está dispuesto a compartirlo con el mundo. Lo vi en sus ojos. Él sabe algo, pero no quiere compartirlo con nosotros. ¿Acaso sabe la verdad? Creo que encontré dónde termina el rastro de la momia extraviada de John Wilkes Booth. Robert no quería aparecer en televisión, pero logré convencerlo. Luego me dijo que no era el momento de hacer pública la momia de Booth. Pero espero que mi conversación de hoy lo haga cambiar de parecer y que acceda a dejarme tomar muestras de ADN. Y así probar de una vez por todas si el mayor asesino de los Estados Unidos pagó por sus crímenes con su vida o se salió con la suya.